Muy buenos días, viernes, estamos terminando la semana y continuamos en vivo, solo que en este momento le damos la información más relevante hasta el momento aquí en la capital del país. Los maestros que mantenían un plantón en la calle de Bucareli ya levantaron el campamento. Ahora pretenden instalarse en la Plaza de Santo Domingo, luego del anuncio de las autoridades educativas de cesar a 3.119 docentes que suspendieron clases. A partir del sábado y hasta el próximo 5 de junio se realizará en la explanada del Zócalo capitalino la 8ª edición de la Feria de las Culturas Amigas. En esta edición habrá 4 sedes alternas. Tenemos 4 sedes alternas. Este año participa con nosotros la Casa del Cine, en donde ahí tienen todo un ciclo de cine francés, que va a estar muy interesante. Tenemos el antiguo Colegio de San Ildefonso, tenemos la Casa de la Primera Imprenta y el Museo de las Culturas. Ahí lo tiene. Por otra parte, todo está listo para la jornada electoral de la elección de la Asamblea Constituyente. Es lo que aseguró el presidente del Consejo Local del INE, Jaime Juárez Jasso. Destacó que se instalarán 12.789 casillas en las que participarán 88.000 personas como funcionarios de casilla. Añadió que el programa electoral de resultados preliminares está en su etapa de simulacro, pues se prevé que se realizarán 4. Este viernes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se realiza el foro público Candidaturas Jóvenes rumbo al Constituyente. En el encuentro, los candidatos jóvenes en busca de un lugar en la Asamblea Constituyente presentarán sus propuestas ante la comunidad universitaria. Puede seguir la transmisión en vivo a través de la página www.ine.mx. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire a esta hora es regular en la Ciudad de México. La delegación con más nivel de contaminación es Venustiano Carranza con 86 puntos. En información internacional, el ejército egipcio aseguró que fueron hallados restos del avión Egyptair a unos 290 kilómetros al norte de la ciudad costera de Alejandría. Hasta aquí el corte informativo, pero antes...